Muy bien, gente linda, y así como lo anticipaba, tenemos invitada y esta noche me está visitando Gabriela Blanco. ¿Qué haces, Gaby? Muy ¿Cómo bien, andás? Mariano, ¿vos? ¿Todo bien? Todo Gracias bien. por la invitación. No, por favor. ¿Cómo andás? ¿Cómo Muy bien, arrancaste el año? muy bien, la verdad, bien. Ahí. No me puedo quejar. Ahí, Sí, ya en marcha, ¿no? O sea, más mira, no podemos pedir. viste que uno termina el año, que yo lo venía diciendo a la gente, Sí. tranqui, no se agarren, porque después pasa, ¿no? El primero y arrancó y Rápido y pasó. ya está de vuelta en marcha. ¿Otra vez? Y ya estás en marcha. Sí. Y la gente se enloqueció mucho, pero bueno, Sí. nada, ya Sí, estamos. se desbordó un poco Sí. y ya están las consecuencias a Ahí veces en está. salud, ¿no? Es un tema complicado, pero bueno, nosotros, viste, como siempre tratamos de llevar un poquito de buena Paz, onda a la gente. alegría. Alegría y para arriba, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Bien. Gaby, ¿cómo arrancaste, más allá, me decías en la parte personal bien, Sí. pero en el tema laboral, ¿no? Lo que te estás dedicando, que tiene que ver con la rehabilitación. Y Exactamente. más trabajo que antes, por suerte, trajo suerte el programa, trajo éxito. Soy como la chica. Sí, ¿viste? en la superás. La chica te va a pedir consejo a vos. En realidad sí, más trabajo, es lo que me gusta hacer, estoy agradecida y bueno, y que también tengo la oportunidad de poder responder Sí. a cada una de las preguntas o las dificultades que va surgiendo en las, vamos a decir, las enfermedades o patologías del último tiempo, Sí. o el tiempo moderno, ¿no? Que son bastante complicadas. Pero bueno, vamos llevándolo también, como vos decís, poniéndole buena onda, Sí. poniéndole todo lo positivo que se pueda hacer y regenerar, recuperar todo lo que esté en nuestro alcance humano posible, ¿sí? Sí. A eso vamos. Y las metas para este nuevo año, bueno, son muchas. Sí. Muchas. Bueno, muchas, pero hay que poner, siempre vamos de a poco. hay que poner la vara alta, ¿no? Sí, Después uno se va, son muchas. Porque si no, si la pones media cortita, ya llegué. Me quedé corta. No, hay que, Mirá la piedrita, me quedé corta. no, hay que ponerla alta. ¿Cómo viste con respecto, bueno, hemos transitado el 2020, la mitad del 2021 todavía fue virtualidad absoluta. Sí. ¿Qué tema, por ejemplo, estábamos hablando antes de salir al aire, ¿no? De una de las sillas que está acá de los sillones que están en el canal, la parte para, bueno, sostener bien la postura, ¿no? La parte lumbar y todo. ¿Te han visitado o consultado por el tema postura? Sí, en la realidad, los pacientes que ingresan, todos los conozco medio al dolor, por Sí. medio de un dolor, ¿no es cierto? Una circunstancia, una caída, un golpe o un dolor crónico que han visitado varios profesionales y no han encontrado un diagnóstico a su dolor, una respuesta a su dolor. Ahí sí conozco a la gente. Bien. Después empezamos a tener amistad y demás. Y viste como cuando vine acá, lo primero que vi tu silla. Sí. A ver cómo te cuidas tu postura, ¿viste? O sea, es algo que a mí me pasa, como te puede pasar a vos cuando visitas un lugar que hay tecnología. Claro. Uno pone el ojo Sí, a sí. donde más conocimiento tiene. Sí, en tema de la postura se genera así, como hablábamos en otras entrevistas Sí. anteriores, es por el mal uso o porque nos demanda un trabajo de muchas horas que tenés que estar sentado en una mala educación postural. Porque yo lo que siempre trato de educar y enseñar es una buena educación en nuestra postura. A veces no podemos, porque hay gente que trabaja, por ejemplo, en áreas rurales, que tiene que hacer fuerza, descargando bolsas, también donde lleve también algo lógico, que el obrero o la persona tiene que trabajar de eso, no le podés enseñar una postura, educarlo de una postura, porque tenés que saber que su alimento y su base económica es eso. Sí. Entonces, bueno, uno lo que hace siempre es recibir esos pacientes con lesiones, que ese es mi trabajo, tratar de acomodarla nuevamente. Tratar de restaurar, vamos a decirlo, y recuperar una columna o llevarla, si está lesionada, herida o ya está fracturada o como fuere, llevarla a un mejor manejo en su vida diaria, porque a veces cuando hay una lesión ya está, no se puede volver atrás, o sea, el tiempo. Por eso siempre los que estamos, más o menos que venimos a lugares de comunicación que nos invitan, como vos me invitás varias oportunidades, es educar y hacer un vamos a decirlo, saludable, una prepostura o enseñarle a la persona o enseñarles a nosotros mismos en evitar lesiones, porque cuando ya está la lesión, está. Concientizar. Sí, traer una educación, decir, bueno, mira, yo hacía esto, levantaba peso,
porque no sé, a veces nos pasa que al apurar agarramos todo junto, o las personas que vivimos con casa con escalera, siempre nos va a pasar, llevo todo junto, pero no tenés que ir a bajar, agarrar, ¿viste? A veces estamos en estos tiempos modernos que nos demandan apurarnos. Sí, y a veces uno, en esto que estás mencionando es clave, ¿no? Por la inmediatez de querer, ay, vamos a levantar esto, vamos a moverlo porque estoy apurado, y haces una fuerza que después esa apurada te cuesta. No. ¿Tuviste experiencia en eso? Sí. Yo en muchos años soy un ex levantador de pesas. Ah, claro. Así que bueno, yo mantuve siempre tema de cinturones lumbar y todo. Pero tengo en particular una experiencia de sobrecarga y haberme mandado... Desgarros. Sí, fui a comprar una bolsa, estaba terminando de edificar. Y fui a un corralón que estaba muy cerca de casa. Y compré una bolsa de 50 kilos de cemento, que me dice el albañil, tráeme una bolsita. Y fui y dije, traiga el hombro. No es nada, dijiste vos. Yo estaba muy grandote. Claro. Una cosa es el entrenamiento, que es ahí muy controlado, y otra cosa es subirte al hombro. Claro. Llegué, caminé, y a los 20 metros antes de llegar a casa lo llamé por teléfono y le dije, venir a buscarme una vez más. No me daba más las piernas ni la espalda. Claro. ¿No viste lo que es? Terrible. Claro. Y cuando vos levantás, lo que pasa es que cuando vos levantabas pesa en el deporte, vos ya tenías una adecuación postural, vos sabías cómo agarrar, sabías cómo agacharte, sabías qué posición poner de hombro. Pero cuando uno viene así rápido, ahí viste que sí, bueno, los manoteos los pongo acá, sin educación y sin entrenamiento. Hay personas que están acostumbradas, los bolseros, no va a comparar un hombro y su estructura ósea. Vamos a hablarlo como para que la gente entienda, vamos a decir, se hace como una formación de una llaga, como si fuera un casquito que tienen, ¿viste? Como si fuera, vamos a decir, un cinturón especial acá, porque crecieron en ese trabajo, a veces por familia, el papá trabajaba bolsero y así, o la gente que andan en la pala, ¿viste? Los que palean, pero ellos crecieron en eso, ellos tienen una educación que... Así te pasan el trapo. Se han generado callos y contracallos. Olvidate, te pasan el trapo mal. Vos decís, mirá, lo hago por más que entrenes. No. Ahí descubrí, esa fue una gran lección, ¿no? Que el entrenamiento es una cosa físico, ¿no? Un entrenamiento controlado, con un tiempo X, y otra cosa es caminar con... La rutina. La rutina en la generación, porque vienen de generación a generación, levantando la bolsa acá. Se te matan de risa, uno quiere hacerlo y dice, mira cómo levanta ahí. No, aparte me miraban los muchachos diciendo, ¿con qué te la llevas? ¿Del auto? Digo, no, lleva el hombro, habrán dicho. Le tenés todo agarrándose la panza. En la esquina se muere el flaco, bueno. Pero es la lesión más común. Sí, el levantar las piedras, viste, ahora que está de moda por las piedritas, es la lesión más, o sea, la más clásica que vemos, ¿no? Sí. Y eso que uno está acostumbrado a tener la postura de levantamiento correcto, que es con las piernas, sacando la cola, bueno, es todo una postura. Y otra cosa que también, hablando del levantamiento, porque y también es una lesión muy común, por ahí vos tenés la espalda totalmente rígida porque estás contracturado por el trabajo, por lo que haces, y te agachás a buscar algo y levantás, pero sin usar las piernas, sino el movimiento de espalda hacia arriba, que ese es el que no hay que hacer. Ya lo sabés también por experiencia. Tengo más lesiones. Acá hay un paciente, pero yo lleno de oro. Son 6 años de haber aprendido las posturas. Sí, las cosas al principio, porque arrancás, ¿no? Al principio haces mal, y después cuando te empezás a lesionar, con el instructor te va diciendo, bueno, ¿viste? Eso no. Escuchame, papi, escuchame un poco. Eso no se hace. Bueno, entonces vas aprendiendo y después se va fortaleciendo. Y después algo que me llamó la atención, que también está buenísimo, con las lesiones recurrentes en la masa muscular, que cuando volvés a entrenar, que el año pasado el 21 tuve un periodo que empecé a entrenar un poquito en el gimnasio, y enseguida esas lesiones se empezaron nuevamente a fortalecer, ¿no? Y se me empezó a ir tengo algunos dolores supinadores, tengo algunas cosas. Antiguos, sí, tengo una. Tipo Jack Sparrow. Sí, ¿no? Ya están ahí. El pirata quedó con todas las lesiones. Y me sorprendió esto, ¿no? Que con el ejercicio, yo ya esto lo sabía, pero nunca había tenido el reencuentro con el gimnasio
gimnasio. Leértelo vos, claro. Leértelo. El cuerpo a veces te enseña vamos a decirlo, un diálogo, un idioma, que a veces, no sé, un ejemplo, el mismo caso que tuyo lo tuvo otra persona, pero hasta que vos no te lo ves, vos con tu mirada, decís, era así lo que decía. Sí, claro. Decís, no puede ser que sea eso, no, le está errando el profesional. Y más cuando es un paciente que viene de otros consultorio en consultorio, como diagnósticos de otras patologías, como la fibromialgia que te hablábamos hoy. Sí, contanos un poquito porque hay mucha gente que no sabe. Que quiere hacer preguntas, aprovecha que hoy tiene un consultorio gratuito, puede hacer preguntas acá en tu chat, a los televidentes y a los que tus seguidores pueden escribir y se les responde las preguntas. Sí, si tienen dudas, consultas, aprovechen que estamos en vivo y en directo y podés despejar esa inquietud que tenés. Bueno, con el tema de... ¿Querés abordarlo el tema? Sí, cómo no. Bueno, la fibromialgia es una enfermedad, vamos a decir, del tiempo moderno. Es una enfermedad. Hace poco tiempo, hace 2 o 3 años, se decía que todavía no tenía un diagnóstico y no sabían qué era. En Ateneos o en estudios de profesionales de otros países que están un poco más avanzados, o sea, no sé si avanzados, sino que se detienen más a ver por qué la enfermedad y estudiarla. Observarla y estudiarla. Son profesionales investigativos, que a veces hacemos un conjunto con los profesionales de rehabilitación física, y a veces te invitan en otros países o contactos para si querés participar de esos Ateneos, y a mí me interesan mucho, entonces trato de estar en todo lo que pueda. Lo que se ha comprobado que la fibromialgia es una enfermedad, pero detonada por un área emocional. Bien. Puede ser un trauma o puede ser una enfermedad emocional. Lo que se considera es lo siguiente: la fibromialgia es una sensibilidad extrema al dolor. Vos tenías un dolor que el cerebro notó hoy. Acá se está rompiendo una parte del cuerpo, como si fuera un árbol que se quiebra una rama. Entonces, ¿qué hace el árbol? Empieza a generar toxinas o líquidos o lo que fuere para tratar de la rama que se quebró o la rama que falta, de regenerarla y cubrir. ¿Sí? Eso es lo que hace un árbol. Lo que pasa con el cuerpo humano es más o menos similar. Nosotros tenemos en el cuerpo toxinas, tenemos huesos líquidos, tenemos fibras, tenemos articulaciones. Cuando hay una lesión, lo primero que hace el cerebro, tiene un sensor, ¿sí? Que tenemos un sensor que dice, acá pasa algo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a trabajar todo nuestro organismo para tratar de solucionar esa lesión o una quebradura o lo que fuere, ¿sí? Para que no le falte a todo lo demás, ¿sí? Del cuerpo. El cuerpo humano es muy sabio. Sí, somos un Gracias hospital, a Dios. Somos un hospital andante. Literalmente. Algunas veces le damos bola y otras veces no. Exacto. Entonces es así. Entonces la fibromialgia es una enfermedad de los últimos tiempos, pero generada por un trauma emocional, que hace que o sea, te golpeas el dedo, o sea, yo me golpeo el dedo, voy a sentir, me golpeé o me quemé, pero el paciente que sufre la patología de fibromialgia lo siente 10 veces más. Lo que pasa con la fibromialgia es lo siguiente: el paciente ya recorrió un montón de lugares, es una enfermedad que le dicen enfermedad fantasma, los investigadores, porque no sale en resonancias, no salen placas, no salen ecografías. A veces el traumatólogo pide una ecografía para ver las lesiones de las articulaciones. No salen estudios de sangre, análisis de sangre. ¿Sí? Por la ciencia y la salud se investigó y se dio el diagnóstico real de los pacientes con fibromialgia. Se fue estudiando pacientes con fibromialgia de muchos países. Así se detectó la fibromialgia, que es una enfermedad. Sí, es una enfermedad, no es una persona que tiene problemas psiquiátricos y psicológicos que dicen que lo inventan, ¿no? Claro, porque antiguamente no se lo consideraba. Fibromialgia, no se lo consideraba. Es una enfermedad a las fibras, a la musculación, ¿sí? Pero existe, y son 10 focos del cuerpo humano donde se manifiesta la fibromialgia. Así como el profesional detectamos un ejemplo, una artritis, diferentes artritis, ¿no? De diferentes reumas, lo que hicieron los investigadores de otros países, fueron varios de distintos países, estudiar esta enfermedad, que sí es una enfermedad.
¿Sí? Vos sabés que yo Tiene tratamiento. Conozco Sí. una chica que la pasa muy mal. Sí, sufre muchísimo. Porque le duele todo, Sí. literalmente. Yo trato a los pacientes con fibromialgia. A veces somos un equipo porque es un tratamiento largo, porque vos tenés que esperar a tu paciente, ¿sí? Como va soportando. Pero cuando ya se les diagnostica fibromialgia, ya pasó por varios profesionales el paciente. El paciente que sufre fibromialgia es un paciente que necesita darle el tiempo que necesita en el consultorio, esperarlo. Bueno, primeramente viste que este trabajo a mí me apasiona, lo que a mí me gusta hacer y me apasiona. Esperarlo, darle el tiempo correcto. Va a haber tiempo que va a decir, me duele todo. No detenerse. El paciente que sufre fibromialgia, usted que está ahí del otro lado, si está escuchando y tiene algún conocido que sufre fibromialgia, compártele ahora este programa porque va a ser muy interesante. Se sienten incomprendidos. Sí. Se sienten que, bueno, empiezan a recibir bullying familiar porque creen que llaman la atención y no, ya te dije que bueno, basta. Pero bueno, a ellos les duele. Sí, la realidad es que A ellos es un dolor crónico y constante. insoportable. Es constante, es como si tuvieran un pajarito carpintero todo el tiempo, tácate, dándole, pero en las 10, son 10 áreas. ¿Cómo se detecta la fibromialgia? Son 10 áreas del cuerpo donde se detecta, pero en conjunto. Es dolor de cabeza, como si fuera un dolor de cabeza constante, tremendo. Una migraña. Sí, yo te digo un poquito más aguda. Sí, como que le sacudan la cabeza, viste, como que sí, cuando toman, la gente que toma, que bebe, sí. que viene así como mareada, a mí me contaron, sí. Pero bueno, yo sí, a mí también me contaron. Esa experiencia, bueno, me contaron, así, dolor en la parte cervical, pero en la parte del cráneo. Ajá. Pero es un dolor agudo, como si fuera una artritis. Y vamos a decirle una artritis, un reuma y todo junto, las dos cosas juntas. Combinado. Agudo. Sí. Y bueno, y hay gente que toma de todo y ya no sabe qué hacer, ¿viste? Es tremendo. A veces hasta, no sé, la ropa les duele, porque cuando ya hay una inflamación, la fibromialgia se mide en inflamación, pues de un grado 4. Hasta que se va tratando. Así medimos el dolor, más o menos en mi caso, voy a decir, lo mido así, y bueno, y a veces no aguantan la ropa. O alguien le hace así, viste qué sé yo, una paciente está jugando con su hijo, ay no, y la gente cree que exagera, y no. Porque es una enfermedad que viene de un trauma emocional que se despierta, como si fuera un estrés, viste que el estrés dice el estrés, sí. Pero bueno, es un trauma emocional que se detecta, y en los pacientes, como te digo, son 10 los focos de dolor de la fibromialgia, el dolor de cabeza, de 100, lo que es el cráneo, puede ser en los dos lados, lo que es muñeca, lo que es dedos, codos, la parte de los brazos, pero la parte de la musculación, el área de la cadera, el área de la pelvis. A veces hay pacientes que cuando ya están en grado más agudo, puede ser áreas genitales, hasta la ropa interior no aguantan, los elásticos, ¿viste? Es tremenda la patología, pero es una enfermedad, ya te digo, moderna del último tiempo, sí. Que no se sabía qué era. Hoy, gracias a Dios, a la ciencia, a la salud, sí. Está. Si querés después abordamos un poco más, mientras van preguntando cómo son los tratamientos a seguir. Mensajito que te mandan de salutaciones, dice Miriam Loviso, dice Gaby, excelente profesional, lindo escucharte, un abrazo. Un beso grande. Y el tema, bueno, uno a veces por ahí, en los tiempos que vivimos, es difícil tener empatía, ¿no? Porque es una de las cosas que trabajamos, ¿no? O sea, la gente como está tan embarullada con sus cosas, el ego que traje, todo yo para mí, todo, ¿verdad? No me fijo en la persona que tengo al lado, ¿no? Y ponerse un cachito, porque si entras en empatía con alguien que la está pasando mal, ¿sí? No decir, sos una exagerada o un exagerado porque estás transitando esto, siempre te duele, porque aparte vienen, yo me imagino, ¿no? Siempre te duele algo, ¿no? Y la otra persona está totalmente detonada. Bueno, parte del acompañamiento y de la mejora es tener empatía. Ese es el primer paso, ¿no? Decir, bueno, te entiendo, vamos a buscar todos los métodos para que vos puedas solucionarlo. O, en todo caso, reducir esa afección o dolor muscular que te está pasando. Sí, en realidad yo te digo, es un detonante a la sensibilidad del dolor. Los pacientes coinciden todos los que tienen fibromialgia en lo siguiente:
son diferentes cuerpos, diferentes alturas, diferentes huesos, diferentes edades, sí. Pero consideren lo siguiente, el paciente que tuvo un desborde emocional crónico, pero constante, que le han pasado cosas en la vida y nunca lo solucionó, ese paciente cuando empieza a mejorar su área emocional, ahí empieza a mejorar su patología de la fibromialgia. Es impresionante lo que he visto y es impresionante cómo es la mejora. Un paciente con fibromialgia que se consulta conmigo, lo primero que tiene que hacer es visitar a su psicólogo, si no lo tiene, consultarlo para que lo ayude con la ansiedad y con lo que es sus temas personales. Después de ahí sigue su médico, clínico, a veces son reumatólogos los que los tratan, y después sigue la persona, vamos a decirle, el de más empujecito y más que está acompañándolo al paciente, que es la parte de kinesiología y la terapia a seguir, que eso es lo que me ocuparía yo. Hay un tratamiento que es completo para el paciente con fibromialgia. Es un paciente que tiene un desborde emocional nunca tratado. Son pacientes que siempre se dejaron para después. Los pacientes que han cuidado gente enferma, me ocupo de todo, puedo todo, y sigue. Y nunca se escucharon. Y nunca se dieron para ello. Esos son los pacientes, dentro de los 9 a 5 pacientes, la mayoría su forma de vida fue esa. Cuando un paciente vos me decís, mira Gaby, me parece que tengo esta patología, yo lo primero que hago en mi consultorio es hacerle un reseteo, pero ya algunos pacientes me conocen, les pregunto, ¿tuviste caída? Todo. Por ahí no se acuerdan y se acuerdan después, porque eso es importante, esos datos que nos dan. Sí. Porque ahí nosotros sacamos el diagnóstico y el tratamiento a seguir. También su forma de vida, a qué se dedica, a qué trabaja, qué tiempo le va a quedar para hacer si le indico algunos ejercicios. Lo importante en el paciente con fibromialgia es seguir activo. ¿Les duele? Yo sé que es un dolor agudo, pero que tiene que mirarlo de esta manera, el paciente con fibromialgia. Yo voy a enfrentar esa montaña, así subo un poquito y me siente. Un poquito y me siente, hasta que cuando quiera acordarla va a subir y va a clavar la bandera de victoria. Sí. Es así, porque el paciente con fibromialgia lo primero que hace se anula. Sí, por el dolor. Y se anula por el dolor. Sí. Pero cuando hay una patología de esta, lo que más tiene que hacer es movilizar la articulación. Sí. Porque si no la articulación se anuda y se queda ahí, encapsulada. Entonces, aunque sea un poquito en el agua o como pueda, pero moverse es salud, ya lo sabemos, ¿no? Sí. Mientras su cuerpo pueda, así sea poquito, pero moverse. Mira, qué importante. El otro día nos visitó el doctor Bernardo Jiménez. Sí. Estuvimos hablando sobre las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, ¿no? Sí. Que es esto, básicamente vos estás hoy poniendo un ejemplo de lo que charlamos el otro día, ¿no? Vos decís, es un conflicto emocional, sí, que, se despierta en el cuerpo físico, ¿no? Que viene. Y según las 5 leyes biológicas, todo lo que nos pasa directamente en el cuerpo es un conflicto, ¿no? En una patología, en cualquier cosa que nos pasa es un conflicto. Entonces digo, por eso hago la salvedad esta de que decía al principio y que estábamos hablando, ¿no? De que el cuerpo humano es un hospital. Y con la guía correcta podemos nosotros obviamente despertar, así como nos despelotamos, nos enfermamos, sí. Se nos despiertan distintas patologías, también con una guía podemos volver a entrar en eje. ¿Qué es eso? ¿No? Entrar en eje y volver a producir lo que naturalmente hace tu cuerpo. ¿Qué pasa? Mientras sigamos en la distracción, ¿no? Obviamente si vos te duele, obvio que vas a estar en el dolor. Me pongo una crema y es listo, ¿viste? Eso sí. Es más. Y sobre todo por ejemplo los hombres que somos más toscos, ¿no? Que por ahí te duele, en tu caso. En tu caso, ponele. Me duele, me vendaba y me entrenaba. Claro, crema y listo, ¿viste? Ahora con las cremitas te soluciona. Yo usaba una loción que era para los caballos de carrera. Sí, las conocí. ¿Cómo se llama? No era una loción, a ver si se acuerdan de algunos puntos y esas cositas podían conversarlo, no me acuerdo cómo se tenía el coso de un caballo y se usaba era azufre,
creo que la hacían con yema de huevo, algo No, así. no, este venía envasado. Era grasa. Era envasado. ¿Pero comprado? Era comprado y traía no sé. y eso. Bueno, algo se está escuchando a alguien. Sí, no me puedo acordar el nombre. Que ande Y vos te lo pasabas, eso era para hacerlo después, ¿no? En tu casa. Hay métodos caseros, no sé, gente que vive en el monte salteño. Sí. Usaban los métodos caseros, no iba a ir a la farmacia a buscar un diclofenaco o una cosa. Sí, sí. Eso es real, pasa. Sí. Y sigue pasando, o sea, vamos a ser realistas. Sí, sí, sí. La gente se aguanta esos olores, pero no se aguanta una actividad física. Yo a veces tengo el gusto de conocer, ahora tengo pacientes amigos casi, pero a veces me dicen, antes usaban un unto, no sé cómo, con grasa y no sé cómo qué más. Sí. Se aguantaban una baranda. Bueno. Pero vos le decís, esto con la pelotita, vos sabés que me olvidé. Yo dije, se aguantaba esa baranda, no se aguantaba. Esta cosa que yo usaba tenía un olor, pero era por eso había que hacerlo. ¿Estaba soltero o yo estaba casado? No, estaba soltero. A la noche, ¿viste? No, estabas eso ahí en el cosa. Pero bueno, era un antiinflamatorio que se usaba, la gente de campo lo usaba. Bueno, eso, por eso lo usábamos nosotros. Porque tenía me paro como Berta Legrand cuando se para cuando nombran. En realidad es lo siguiente, cuando hay un dolor, o sea, y te enseñan vamos a decirlo, tu receta familiar. Sí. Que hay gente que está, no sé, trabajando como te digo, en una montaña, no tiene un acceso a una farmacia, sí. O le quedan 50 kilómetros caminando. Sí. Porque no tiene el vehículo ahí, porque lo dejaron ahí trabajando y usa lo que tiene, o no sé, los minerales. A la kinesiología antigua antes se hacía con agua tibia y sal gruesa. Sí. Y era una kinesiología. Ahora tenemos un aparato que sí. Ahora nos reímos de aquellos que sufrieron al principio. Claro. Pero, o sea, para algunos pacientes sirve, pero antes le mandaban todo más a eso. O sea, hay pacientes que por ahí no pueden porque tienen problemas de piel, alergias, hay cosas que no podés usar con ellos, ¿no? Pero antes le mandaban y listo, ellos se ven y salían a caminar. Sí, salían a laburar otra vez, a hacer el campo, el tambo. Por eso digo, de gente de campo que obviamente más duringa. Parte de mi familia es campera, obviamente, por eso hay muchas costumbres que se han adquirido y esas cosas, lo que tenían a mano se usaba. Vos le decías al obrero de campo, los que conocemos nosotros, no sé ahora cómo será. Ahora hay gente de campo que está más tecnológico que yo. Sí. Tienen unos métodos, el tractor ahora con aire acondicionado, con wifi, ¿viste? Vos le decías, le dolía la muela y se te mataba de risa. Te salía a hacer el tambo a las 4 de la mañana lloviendo, lo que fuera, y con un dolor de muela bárbaro. Ahora no, ¿viste? Qué áspero que sí, era como que se tenía que aguantar el dolor porque era hombre, o era campero, y no. Eso tampoco, ¿viste? Porque después cuando tienen que ir al médico se encuentran con que tienen de todo. Está explotado. Eso es lo que pasa. Claro, sí, está explotado de un montón de que no le alcanza el tiempo para hacer. Tenía una carie que estaba llegando ya al óvulo. Un poco más, tenía 2 cabezas, pero el tipo se aguantaba el dolor, ¿viste? No, vos sabés que ahí hubo infecciones o ACV por productos de infecciones de muela, o problemas, infecciones de corazón o por infecciones de muela. Ahora que sacamos el tema, señor, vaya al odontólogo. No vamos a mencionar ninguno para no hacerle la publicidad, pero sí ha sido comprobado, cardiólogos han encontrado infecciones pulmones también y de corazón por productos de muelas infectadas que nunca se las trataron, por supuesto. Sí, aparte hay gente que yo tengo una tolerancia muy importante al dolor, ¿no? Cuando me duele ya es un gran dolor, claro, no hay problema. Ya está. Mientras tanto como que el búmetro va marcando y no me voy dando cuenta, ¿no? Cuando duele ya duele y duele feo, ¿no? O sea, ya está. Eso porque andás a full, porque no te das el tiempo, por decir, andás con tu actividad tan activo que decís, bueno, un dolor, pero tengo esto más importante. Entonces tu atención no la tenés en el dolor, igual es algo terapéutico, tu atención la pones en otra cosa, ¿no? Entonces, sin querer decirte algo terapéutico. Sí. Obviamente no estás con la pata en la mano y el brazo y la mano colgando, pero es algo terapéutico. Tengo quebraduras también. Claro, pero no es algo terapéutico que estás haciendo, porque estás poniendo, o sea, va más allá de la emoción, pero también va en el área mental, los pensamientos, ¿viste? O sea, cuando te duele, obviamente que te duele, te anula de una manera que... Sí. Por más que te digan cosas bonitas, ni la escuchás, porque duele. Toda tu atención está en el dolor. Sí. Por eso nos especializamos en el dolor. O sea, mi capacitación va a tratar de darle un alivio en medio del dolor.
Claro. ¿Sí? A veces son dolores que te van a quedar constante porque son enfermedades sí o sí crónicas, ¿sí? Pero bueno, uno trata de que esa enfermedad no aumente o que sepa llevarla con diferentes, obviamente siempre consultando al médico, siempre, también hay personas que consultan a diferentes cosas, con el reiki o demás, pero ¿qué pasa? A veces se me pasan de mambo, porque ¿qué pasa? La persona que está en esas cosas tiene que respetar al médico. Ha pasado con un montón de casos y dice, no, porque voy a me dicen, sí, pero después deja el tratamiento y después agudiza el diagnóstico. Eso cuando la persona quiere hacer consultas donde se le antoje, no sé, prenderse en la oreja un saumerio, lo que sea, eso es personal de cada uno, yo lo respeto. Pero me han hecho renegar bastante en los últimos tiempos de anularme los diagnósticos. O sea, nosotros nos atrevemos a anular, yo como ser médicos, ni anular al traumatólogo, lo que dice es, y por ahí lo conversamos nosotros en privado, mira, me parece que este paciente le voy a aconsejar que consulte con vos de nuevo, pero nos respetamos. Y eso es lo que pasa a veces, más con los pacientes con fibromialgia, que les duele tanto que ya no saben. Entonces ahí nos complican el tema algunas veces, no todo, ¿no? Pero bueno. Sí, yo creo que también la desesperación hace que uno se movilice por todos lados. Mira, Sonia Nuevo dice, muy buena charla, jaja, dice, obvio que entiendo de dolores, gracias, Sonia, también anda siempre detonada, beso. Bueno, que consulte, que le duele, ahí que podemos ayudar. Poné, Sonia, contá algo de tu dolorcito, a ver qué te puede recomendar para mejorar, o si no directamente ir a visitarla. Sí, no hay problema. Si quieren aprovechar ahora, consultar, se lo responde a cada uno lo que tenga. Claro, para sacarle las dudas, ¿no? O a dónde tiene que dirigirse, para no dar vueltas. Ahora también con todo el tema de COVID. También podemos hablar las inflamaciones post-COVID también. Así que pregunten. Mira, ahí estaba pensando también, ¿no? En todos los procesos que hemos transitado, por ejemplo, en el estadio de sedentarismo, lo que ha pasado, ¿no? Y el aumento del peso, que nadie ha encontrado por ahí, uy, ¿cómo me mató la pandemia? Dice, ¿no? Porque claro, estaban sentados, se comieron todo, nos comimos todo, obviamente. Y de repente, no es mi caso, pero sí, justo tengo un familiar que empezó a tener fallas en las rodillas, ¿no? Entonces, porque ha aumentado demasiado el volumen y el peso, y las rodillas empezaron a fallarle, ¿no? Con dolores y un montón de cosas. Sí, porque está cargando todo el peso, si está la persona parada, cargando todo el peso de más en su rodilla. No son las rodillas, sino también la cadera, pero cuando la cadera ya no da más, va a la rodilla. Claro. Pero a lo mejor ella tenía una patología previa de rodillas que ahora con el sobrepeso lo está conociendo, vamos a decir. Sí, puede ser eso también. O el asentamiento también, la mala alimentación, las comidas rápidas, de papas fritas y dale. eso sí, porque fíjate que no tiene fibras en el organismo, tiene grasa, colesterol, productos de la mala alimentación, el sedentarismo, poca agua, como hemos hablado en otras oportunidades. Los chicos cada vez menos a veces comen verduras, cada vez menos comen, toman agua. Bueno, eso todo un conjunto de por qué se disparó ese niños con, como hablábamos otra oportunidad, con caries, niños con ACV, está pasando en Tandil hasta ahora no, pero no, hasta hoy por lo menos no conozco, pero en Buenos Aires, en La Plata, en Mar del Plata pasaban niños con ACV, que no se veía, diabetes, cada vez más chicos. Todo también producto de la mala alimentación, o la alimentación rápida. Retirar al chico al colegio, le tirar una hamburguesa y darle unas papas así ya compradas, congeladas, y ya está, ¿viste? O las papas fritas, los chisitos. Sí, dale, eso muchas gastroenteritis, gastritis, úlceras, problemas de estómago, artritis inflamatorias, en niños también. Yo no trato niños, trato adultos, pero por otros colegas se ve todas esas cosas que está diciendo también. Cuídenme un poco más el cuerpo, ¿viste? Y sí, porque somos el templo de la vida. O sea, si nuestro cuerpo, nuestra casa se rompe, es como si tenemos el techo de la casa, vemos que hay una gotera, y ponemos el balde y la gotera y se empieza a agujerear, así pasa con el cuerpo.
tratemos de cambiar la chapa. Si no tenemos medio económico de cambiar la chapa, tratemos de, no sé, de poner algo adentro para que se sostenga, pero pasa un momento que se empieza a agujerear, y después se nos cae el techo de un baldazo de agua. Eso pasa con el cuerpo. Ahora, mira qué interesante esto que mencionás, ¿no? Digo, la mayoría, digo, no todo, porque hay mucha gente que realmente tiene el cuidado físico, ¿no? Físico, mental y espiritual, ¿no? La trilogía, como decimos, ¿no? Logra tener un equilibrio, pero fíjate que hay mucha gente que está todo el tiempo hacia afuera, recontra preocupada con lo que está, con la parte material, y el único bien, gente linda, que tenemos, que nos acompaña, que es prestado también, porque es prestado, el único bien que tenemos, que es prestado pero que nos acompaña hasta el día que desencarnamos, el cuerpo físico. Exacto. Y es como que la gente lo que menos bola le da, ¿no? Entonces decir, no coma, trata de no comer con sal, porque viste, por ahí tienes la presión al tener, no pasa nada. Le meten al salero, vos decís, pero pará un poquito, un poquito nomás, qué sé yo. Y así en general, ¿no? Como pensando esta inmortalidad, ¿no? Como lo que pasa es que a veces se generaliza en que la gente vive, vive pero no tiene esa conciencia de vivo y tengo la gracia de Dios de tener un cuerpo sano. Hasta que algún familiar dice, ¿viste lo que le pasó al tío tal? ¿Viste lo que pasó al vecino? Hay gente, o sea, no gente tampoco que no se cuida, sino hay personas deportistas que han tenido problemas cardiovasculares, ACV, gente que se cuida, bien alimentada, y bueno, les toca, pero a veces por el aceleramiento o los problemas cotidianos de la vida, personales, ¿no? A veces no solamente viene por la alimentación, sino también por darte manija. Sí, acá hay dos temas importantes que a mi humilde visión de estos años y que he podido también llevar a prueba y error, ¿no? Primero, obviamente porque yo comparto absolutamente el tema de las leyes biológicas del Dr. Hammer, entiendo los procesos emocionales que se manifiestan en el cuerpo físico, ¿no? O sea, hay un conflicto y se traslada al cuerpo físico, pero al margen de eso, de que tenemos que cuidar el cuerpo, porque aunque vos estés muy bien, ¿no? O sea, alineado en muchos aspectos de tu vida, si no te cuidas, es lo mismo que la nada, porque vas a seguir forzando a tu cuerpo que, se deteriore más rápido, y la idea es transitar el mayor tiempo posible en este plano. Exacto. Y aprender y disfrutar y compartir con nuestros seres queridos. Así que es importante también tener esa ecuanimidad con uno mismo, ¿no? O sea, me cuido. Claro. Y hay algo que por ahí siempre lo repito, lo digo en las entrevistas, es si no cuidas tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? Claro. Si no cuidas el envase, ¿a dónde vas a vivir? O sea, alguien no te lo va a prestar. O sea, vos tenés que cuidar tu casa. Gente que a veces tienen auto, moto, lo cuidan, lo lavan, o sea, hay gente que le da unos portazos que ni te cuento, medio ¿viste? La C giratoria. Claro, medio, ¿viste? No sé, las luz por allá y van colgando, el escape colgando. Con el cuerpo pasa lo mismo, ¿viste? Pero hay gente que se acostumbra a andar en su auto, en su vehículo, que lo lleva en el andar de la vida, con el escape caído, y capaz que tarde se va a decir, pero este hombre no ve que tiene el escape y raye el asfalto. Con el cuerpo pasan los otros, claro. Por ahí yo lo digo, pero ¿cómo no se dio cuenta? O por ahí me ha pasado en varias circunstancias que han venido a pedir un diagnóstico y yo veo que la gente, no sé, un ejemplo, venía con una patología de hombro y los profesionales a donde había consultado, vamos a decirlo así para no quedar mal, le trataban otra área, le trataban alrededor. Eso también ha pasado, que no fue por error del humano, sino que consultó, dio atención a su dolor, pero tuvo mala experiencia con el profesional. Eso es común, pero lo bueno es que llegó a tiempo, como quien dice. Pero cuando el profesional te da el diagnóstico y te dice, es esto, trata de hacer la receta, porque esto, como hemos hablado en otras oportunidades, Mariano, es un conjunto. No esperé que venga con la varita mágica y te solucione todo, cuando vos tenés que poner de vos para poder trabajar en un equipo. Esto es un equipo, ¿verdad? Es un equipo para llevar a la mejor cura posible a la patología que esté enfrentando el paciente. Así que, Gaby, se nos va acortando el tiempo, porque estamos en edición especial de verano, que es más cortito, el Noti. Si
tienen consultas, dudas, ¿sí? Hoy estuvieron tímidos, ¿eh? Sí, están jugando, están con el juego, saludando. Tienen consultas o se quieren atender directamente, ¿dónde lo tienen que hacer? Bien, para ingresar, consultarme en la profesión, sí. Tengo que rehabilitación física, fisioterapia, tienen que tener su derivación del médico, sea cual sea, si una lesión, sea una quebradura, sea una caída, que su médico le autorice para hacer la rehabilitación física, post-COVID, rehabilitación pulmonar, como hablamos, fibromialgia, tiene que tener una derivación de su médico, clínico, reumatólogo o infectólogo, y de ahí sí yo ya le doy un turno. Pueden encontrarme en las redes sociales como Salud Integral, mi Facebook personal, más de eso no me pidan porque no voy a hacer, porque es mucho lío, no sé, como vos canchera, Mariano. Facebook personal Gaby Blanco, Salud Integral, en Gaby Blanco están los números, están todos diagnosticados en mi perfil, todo lo que tratamos, algunas preguntas, que se llama Fisio Responde, todo lo pongo en mi muro, sí. Y si no, el número de consulta que es 154 64 95 77, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, o sea, se les va a responder por vía WhatsApp. Tampoco necesitan hacer llamadas o demás. Sí, pueden hacer consulta directamente. Sí, o alguna consulta en línea, a lo mejor no tienen que hacer el tratamiento conmigo, o tienen obra social, yo no estoy en ninguna obra social, les digo, bueno, sí, utilice su obra social, aprovechela, claro. Pero a veces hacemos eso. También damos diagnósticos, a veces un turno de consulta para solo diagnóstico, también lo hacemos, y bueno, bienvenido a todos. También aprovecho a publicitar lo que son las obras solidarias, que son sobrevivientes, pacientes en riesgo con post-ACV, que es ASPER, Ayuda Solidaria Paciente en Riesgo Tandil, y creo que no me queda nada más. Creo. Por ahora. Ahí no te puedo ayudar. En la próxima vemos qué más salir. Bueno, Gaby, gracias por venir. No, gracias. Ya saben, cualquier duda, consulta, o bueno, si se quieren, tienen alguna lesión, quieren recibir rehabilitación acá de nuestra amiga Gaby, ya tienen las vías de comunicaciones, así que gracias, Gaby. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mariano, y a la próxima. Hasta la próxima, estaremos acá siguiendo, por supuesto, informando a la gente sobre lo que tiene que ver las lesiones y cómo recuperar el cuerpo físico. Gente, nosotros nos vamos a ir a una pausa. Al regreso, a ver que me voy a buscar acá, perfecto. Al regreso arranco con el tema del jueguito, así que es una pausa cortita. No te vayas, que ya venimos y continuamos con muchas más noticias.